Hola a todos y todas, bienvenidos a la clase de inglés médico. Hoy vamos a ver el tiempo verbal pasado simple. Bueno, primero vamos a empezar con su uso. El pasado simple se utiliza para describir acciones que ocurrieron en un momento específico en el pasado. Es decir, acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado. Vamos a ver la forma afirmativa y negativa del verbo to be, es decir, del verbo ser o estar, del verbo there be, es decir, del verbo haber, y también vamos a ver la forma afirmativa y negativa de los otros verbos que se dividen en regulares e irregulares. Bueno, el verbo to be, que es el verbo ser o estar, se conjuga de dos maneras. Puede ser el verbo was o puede ser el verbo were. Ahora vamos a ver los ejemplos. En la forma afirmativa. En esta oración dice, el examen físico y los resultados del laboratorio fueron normales. Acá tenemos el verbo were porque el sujeto está en plural, son ellos. Ellos fueron normales. En esta otra oración tenemos el verbo was. Él estaba bajo tratamiento psicológico antes de venir a esta unidad médica, ¿sí? O a este centro médico. Acá como el sujeto es he, se utiliza con el verbo to be, was. ¿Qué pasa en la forma negativa? Como pueden ver, el verbo were se niega agregándole la partícula not y el was también agregándole el not. Entonces, por ejemplo, en este caso, los antibióticos no fueron necesarios. El tumor no estaba encapsulado. Las dos oraciones con was y con were se negaron agregándole el not. Acá tienen un cuadrito para que recuerden cuáles son los pronombres sujetos que se utilizan con el verbo was y cuáles son los que se utilizan con el verbo were. Por ejemplo, el I, he, she y el it se utilizan con el verbo was. Y en la forma negativa, was not. ¿Sí? Y acá también tienen la forma corta, wasn't. Los pronombres sujeto we, you, they se utilizan con el verbo were. Y la negación, were not. La forma corta, weren't. Esta forma corta no es muy utilizada en los textos científicos. Bueno, ahora vamos a ver el verbo there be, el verbo haber. En pasado se traduce como hubo, tanto there was como there were, pero se utilizan de distinta forma. El verbo there was va seguido de un sustantivo en singular y el verbo there were va seguido de un sustantivo en plural. Por ejemplo, en esta oración, hubo una lesión solitaria en el hígado, ¿sí? Al estar seguido de un sustantivo en singular de la lesión, se utiliza there was. En este caso, hubo efectos secundarios a largo plazo. Al estar seguido de un sustantivo en plural, se utiliza there were. Y la forma negativa también es como con el verbo to be se le agrega el not directamente. Por ejemplo, en la primera no hubo hemorragia o necrosis. Y en la segunda no hubo ningún signo de sensibilidad o dolor. La palabra tenderness en inglés médico generalmente se traduce como dolor. Bueno, pasamos a la otra, donde tenemos la explicación de los verbos regulares. Bueno, los otros verbos se dividen en verbos regulares e irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Los verbos regulares son aquellos que se forman agregando el sufijo ed, de o ied al verbo infinitivo. Como por ejemplo, el verbo develop se le agrega la ed. El verbo suggest también se le agrega la ed.
Entonces, en esta oración afirmativa dice, el paciente desarrolló signos y síntomas que sugirieron una enfermedad renal. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con los verbos irregulares. Los verbos irregulares no terminan con el sufijo ed, sino que se ubican en la segunda columna del listado de verbos irregulares. ¿Sí? Como por ejemplo el verbo arise, que significa originarse, el pasado está ubicado en la segunda columna, es arose. El verbo spread, que es diseminar, la segunda columna es igual, spread. ¿Sí? Es decir, que ninguno de los dos terminan en ed, por eso son irregulares. Por ejemplo, acá tenemos una oración afirmativa. El tumor se originó en el páncreas y luego se diseminó hasta el cerebro. ¿Sí? Tenemos el verbo arose y el verbo spread en pasado. ¿Qué pasa en la forma negativa? Acá hay que prestar atención porque el verbo no se conjuga. ¿Cómo se construye una forma negativa? Se va a construir agregando el auxiliar did, seguido de la partícula de negación not, más el infinitivo del verbo principal. Es decir, que aquí no se agrega ni la ed, ni se tiene en cuenta la segunda columna de los verbos. Solo se utiliza el did not más el verbo en infinitivo. Como por ejemplo, el paciente no desarrolló ningún signo o síntoma. Y en esta otra oración, el tumor no se originó en el páncreas. ¿Sí? Acá se ve claramente que tenemos los auxiliares did más el not más el verbo en infinitivo, sin conjugar. Porque el did nos indica que la oración está en pasado, es decir, que el verbo está en pasado, y el not nos indica la negación. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.